Noticias de última hora, preste mucha atención. Diana Salazar denuncia y dice, intentan sacarme de la fiscalía y debilitar los casos para generar impunidad. Diana Salazar, yo no me debo a la Asamblea, me debo al pueblo ecuatoriano. Diana Salazar denuncia que el juicio político en su contra es una retaliación del crimen organizado para debilitar la fiscalía. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, se pronunció este viernes, 23 de agosto en una entrevista con Ecuavisa, sobre el juicio político en su contra. Salazar expresó que no hay razones jurídicas o políticas que justifiquen su destitución y aseguró que el proceso responde a intereses políticos. Afirmó que su labor ha incomodado a sectores vinculados al crimen organizado. Hemos liderado la mayor lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, que ha infiltrado a las instituciones públicas, a los políticos y algunos medios digitales, señaló la fiscal general Diana Salazar, este viernes, 23 de agosto del 2024. Además, indicó que la infiltración del crimen organizado en esas tres aristas ha facilitado las acciones delictivas. Hemos demostrado cómo un partido político ha sido tocado por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Fiscalía está organizando la estrategia para responder a los supuestos incumplimientos de funciones, pero en los tribunales hemos demostrado la solidez de los casos. Intentan sacarme de la fiscalía y debilitar los casos para generar impunidad, añadió la funcionaria. El pasado lunes, 19 de agosto, la titular de la Fiscalía solicitó que se reactive el juicio político en su contra. De hecho, calificó ese proceso como un narcojuicio y dijo que está lista para asumirlo. La solicitud de juicio contra Salazar fue una solicitud del correísmo. Sin embargo, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, suspendió el proceso del juicio político en contra de la fiscal luego que ella diera a conocer que afrontaba un embarazo de riesgo. Esta decisión fue informada a la Comisión de Fiscalización y se dejó en espera el proceso. He pedido la reactivación del narcojuicio por motivos de transparencia, luego de contar con el aval de mi médico, indicó la funcionaria durante una entrevista en el programa Contacto Directo. La fiscal no huye. Cumplí un reposo para precautelar la vida de mi hija. Ahora, con fuerzas renovadas, seguiré adelante. Somos una entidad que trabaja con casos sólidos que se sostienen en el tiempo, a diferencia de lo que intentan sostener en lo político, añadió. La fiscal aseguró que Wilman Terán, uno de los procesados en el caso Metástasis y expresidente de la Judicatura, está llevando a cabo una campaña dentro de la cárcel para evitar que otros procesados se acojan a un procedimiento abreviado, porque él manifiesta a viva voz que aún mantiene el control de la Corte Nacional de Justicia. Su objetivo sería que, con el tiempo, el caso quede en la impunidad. Dentro de esta trama de corrupción, una docena de procesados se acogieron al procedimiento abreviado y asumieron su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. De esa forma, recibieron una sentencia reducida. Incluso, algunos imputados firmaron una cooperación eficaz para entregar información a Fiscalía que aporte a la investigación, por lo que sus penas fueron aún menores. Salazar dijo que la cooperación eficaz es una herramienta válida para luchar contra la criminalidad organizada, donde las personas que formaron parte del grupo entregan información relevante. Por otra parte, Diana Salazar aseguró que a la Fiscalía le preocupa las denuncias de corrupción en el sistema judicial. Estamos en investigación previa y esperamos obtener los resultados correspondientes. Les dejamos con los detalles de la grave denuncia de la fiscal general, les invitamos a dejar un like, también a comentar si apoyan el trabajo de la fiscal Diana. Continuamos con los detalles. El único mensaje que vamos a dar a la ciudadanía es que tratarán de sacar del cargo a la fiscal general para entorpecer las investigaciones que se encuentran en curso. Recordemos que varios temas de connotación se encuentran ya a la espera de la etapa preparatoria de juicio y los siguientes momentos procesales, y entonces esa es la intención de las organizaciones criminales que están detrás de quienes están adelantando este juicio político. Denominarlo narcojuicio es un nombre duro, fuerte, sin embargo, da cuenta de la evidencia que ha sido presentada ante los jueces, por ejemplo, en el caso Metástasis, con el caso Purga, con el caso Plaga, de la infiltración del narcotráfico y la delincuencia organizada en las esferas del poder político. Caso Metástasis. La Fiscalía ya tiene comprobada la materialidad de la infracción, es decir, la existencia de una estructura criminal conformada por funcionarios públicos y otros agentes del Estado que estaban destinados a lograr la liberación de uno de los principales narcotraficantes y lavadores de activos del país. De hecho, la información que maneja la Fiscalía es que al interior de la cárcel 4, él está liderando una estructura para tratar de que los coprocesados en el caso Metástasis no se acojan al procedimiento abreviado.
De hecho, él ha manifestado a viva voz a los coprocesados que aún mantiene el control al interior de la Corte Nacional de Justicia. Recordarán ustedes el show que montó al llegar a la Corte Nacional aquel día jueves anterior y señaló con sus propias palabras: este es un día de victoria. Y no era un día de victoria porque no se iba a resolver nada, no se iba a instalar la audiencia. El día de victoria, él se refería, conforme había anticipado a sus compañeros, a aquella resolución que iba a ser dictada por parte de las personas que conocieron el habeas corpus, otorgándole estos beneficios. Esa es la intención de él y de otros procesados, entorpecer la acción de la justicia. Caso Encuentro. El caso Encuentro, existe un auto de llamamiento a juicio por el delito de delincuencia organizada en contra de las personas sobre quien la Fiscalía presentó la acusación. Por lo tanto, estamos a la espera de que sea sorteado ante un tribunal y sea allí en donde se llegue a obtener una sentencia. En varios casos, estamos encontrando los tentáculos de la delincuencia organizada que se encuentran relacionados con la política, con la función judicial y también con algunas plataformas digitales. Advertí cuando había solicitado a la Asamblea que se levante esta suspensión del juicio político que nos vamos a enfrentar a estas estructuras que están conformadas también por las plataformas que van a tratar de posicionar los casos que no logran ganar ante los tribunales en las redes sociales a través de varios medios que sirven para replicar los mensajes de las personas que están siendo objeto de investigación. Investigación asesinato Fernando Villavicencio. Las investigaciones no se han detenido, siguen su curso, siguen su marcha y como toda investigación previa aún es reservada y en el momento adecuado, cuando estemos en condiciones de presentar cargos, ahí se hará pública toda la información y tendrá la familia de Fernando la certeza y la seguridad de que el accionar de Fiscalía no se detuvo ni un solo día. En primera instancia que se ha obtenido, pero de forma paralela e independiente se está manejando la investigación en relación a los autores intelectuales. Y le contamos ahora que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, asegura que a través del juicio político buscan sacarla del cargo quienes están involucrados en las estructuras criminales que investiga Fiscalía en los casos Metástasis, Plaga y otros. Diana Salazar enfrenta así un proceso de fiscalización cuando quedan pocos meses al frente de su gestión. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, sabe que la posibilidad de una censura a través del juicio político en su contra en la Asamblea Nacional es alta frente a la incierta posición y cálculos de las tiendas políticas dentro del legislativo. Salazar, sin embargo, identifica a quienes estarían detrás de este juicio político con intenciones más allá de la mera fiscalización a su gestión que está por terminar y que eso explica el por qué lo llamó narcojuicio político. Es un nombre duro, fuerte, sin embargo, da cuenta de la evidencia que ha sido presentada ante los jueces, por ejemplo, en el caso Metástasis, con el caso Purga, con el caso Plaga, de la infiltración del narcotráfico y la delincuencia organizada en las esferas del poder político. Pero las causales que le han llevado a la fiscal a este enjuiciamiento político tienen que ver principalmente con denunciados retrasos de la Fiscalía o incluso la supuesta selectividad de casos que, según los asambleístas interpelantes, debieron tener mayor atención por parte del Ministerio Público. Son acusaciones eminentemente políticas, pero que tienen una connotación técnico-jurídicas y eso es lo que vamos a demostrar. ¿Riesgo de censura? Por supuesto, todo es un riesgo. El caso Metástasis, que involucra a exfuncionarios públicos, jueces, políticos y miembros de la fuerza pública, supone un punto de partida de la reacción en su contra, dice Salazar. Y allí identifica a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, como el centro de la estructura y quien aún ejerce poder, incluso desde prisión. Al interior de la cárcel 4, él está liderando una estructura para tratar de que los coprocesados en el caso Metástasis no se acojan al procedimiento abreviado. De hecho, él ha manifestado a viva voz a los coprocesados que aún mantiene el control al interior de la Corte Nacional de Justicia. No obstante, hay otros casos sobre los cuales se espera respuesta. La presencia de mafias del narcotráfico en Ecuador es más que un secreto a voces. Pero en este punto, desde Fiscalía, se habla de una penetración no solo en la justicia y la política que la quiere fuera. Se refiere a una agenda que involucra medios digitales. En varios casos estamos encontrando los tentáculos de la delincuencia organizada que se encuentran relacionados con la política, con la función judicial
y también con algunas plataformas digitales. Es que en la delincuencia organizada precisamente se distribuyen a través de roles y cada uno cumple su función. En el caso, por ejemplo, de las plataformas digitales, es ir posicionando una narrativa a fin de deslegitimar la acción de la entidad que persigue los delitos para decir que no existen pruebas o que estamos actuando de manera leve. Lo advertí cuando había solicitado a la Asamblea que se levante esta suspensión del juicio político, que nos vamos a enfrentar a estas estructuras que están conformadas también por las plataformas. Responde también a los cuestionamientos de la familia de Fernando Villavicencio sobre las investigaciones del asesinato. Si bien hay una sentencia a los autores materiales del crimen del ex candidato a la presidencia, la deuda está en saber quiénes mentalizaron el atentado y aún se mantiene la reserva. Y no puedo dar detalles de los elementos con los que contamos hasta este tiempo. Sin embargo, lo que debe tener tranquilidad, no solamente Amanda, las hijas de Fernando, sino la ciudadanía en general, es que nosotros continuamos con la investigación. Cuando estemos en condiciones de presentar cargos, ahí se hará pública toda la información y tendrá la familia de Fernando la certeza y la seguridad de que el accionar de Fiscalía no se detuvo ni un solo día. A 8 meses de terminar su gestión, insiste en que si no es censurada en la Asamblea, terminará su periodo en abril del 2025, que no se decantará por la política aun cuando intenten seducirla para ser parte de una papeleta. En más noticias. 6 organizaciones políticas ya han aceptado sus precandidaturas para binomios presidenciales hasta este viernes. El 27 de agosto culmina el plazo para este proceso. La aceptación de precandidaturas de las organizaciones políticas continúa. Este viernes los aspirantes a asambleístas y parlamentarios andinos del movimiento Amigo llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral para firmar sus actas, 2 días después de que su binomio Iván Cueva y Cristina Reyes lo hicieran. Desde el movimiento mantienen una postura de diálogo, dicen que sus puertas no están cerradas y que incluso pronto se verían sorpresas. Aquí no existe una prevalencia de uno u otro candidato, más bien estamos haciendo una sinergia y repito, hay varios candidatos, varios cuadros expresidenciables que vamos a sumar para que esto de aquí sea viable. Somos un movimiento político que está abierto al diálogo, que está dispuesto a conversar con todas las organizaciones políticas. Sin embargo, nosotros ya hemos demostrado que somos la unión, que somos esa cohesión. Minutos más tarde cumplieron con el proceso los aspirantes de Suma. Su binomio Jan Topic y Michelle Calvache no los acompañaron, pues se espera que lo hagan el lunes a las 9 de la mañana. Su líder Guillermo Celi se refirió al cambio de última hora en el binomio y dijo que hay alianzas provinciales. Es una decisión propia de cada quien, obviamente de la candidata inicial. Y obviamente ya el tema de Michelle Calvache era un tema que venía sonando. Considero que es una gran representante de la mujer ecuatoriana. Jan Topic con Michelle Calvache harán un gran trabajo, no me cabe la menor duda que va a ser de primera. Hasta este viernes suman 6 los binomios que ya han aceptado sus precandidaturas: Revolución Ciudadana, Partido Socialista Ecuatoriano, Amigo, Acción Democrática Nacional, Democracia Sí y Avanza. El plazo para que cumplan con este proceso vence el 27 de agosto, mientras que las alianzas solo se podrán registrar hasta el 30. Que no se logren concretar alianzas que permitan reducir la lista de 17 binomios presidenciales para los próximos comicios genera reacciones en la opinión pública. Así es, en ciudades como Quito, Loja, Manta y Guayaquil, donde este noticiero hizo encuestas, la ciudadanía espera que la lista de candidatos pueda reducirse. Ecuador irá nuevamente a las urnas y nuevamente deberá escoger a uno de entre una lista de candidatos que seguramente no se podrán contar con los dedos de las manos. Son pocos los que logran identificar a todos los que hasta ahora han anunciado sus precandidaturas. A muy pocos, solo hay el actual presidente y algunos candidatos, otros candidatos pasados nada más. Son demasiadas y considero que no todos están preparados, ni pueden aportarnos algo positivo al país. Creería que es para restarle votos a ciertos postulantes, en realidad, porque hay muchos que están en realidad aliados y pertenecen a la misma campaña política. ¿Creen que al haber tantos candidatos, la posibilidad de analizar en profundidad sus propuestas se vuelve todo un desafío? Sí deberían ser menos candidatos. Como máximo 2 a 3 candidatos, no más. Porque al ser tantos, limita mucho el poder escogerlos y nosotros poder analizarlos a profundidad. Y entre las opiniones, una que se repite cada tanto: que con los recursos públicos que se destina a la promoción electoral se podría hacer más. 17 partidos, porque hay
tanto dinero para que sea repartido y una serie de cosas que no pueden ser, habiendo tantas necesidades en el país. No responde a la realidad nacional. Esperan que el número de precandidaturas se reduzca en los próximos días y que aquellas que queden logren aterrizar sus planes de gobierno en acciones realizables y urgentes, porque sostienen, los problemas que afronta el país no pueden esperar. ADN, Partido Social Cristiano y Construye anuncian que no respaldarán el juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que se retomaría luego de la vacancia legislativa. Por ahora, solo el correísmo impulsa una eventual censura y destitución de la fiscal. En la Asamblea, el juicio a la fiscal se retomará con 3 goles en contra. Y es que por lo menos hasta ahora, el Partido Social Cristiano, ADN y Construye han anunciado su respaldo a Diana Salazar y han hecho público su rechazo a este proceso que será tratado luego del receso legislativo. Anuncios que no le toman por sorpresa a la asambleísta Gisela Garzón, quien es la proponente del juicio a la fiscal. Lamenta que se adelanten a criterios sin esperar a conocer sus pruebas. Este juicio tiene o está motivado en incumplimientos alrededor de Caso Encuentro, León de Troya, INA Papers, Ocino Hidro, octubre del 2019, dotación de armamento a Bolivia, ineficiencia administrativa. De eso estamos hablando en mi juicio político que ha pasado la etapa del CAL. En este comunicado difundido en las cuentas oficiales de Construye este miércoles, toman las palabras de la fiscal. Construye ratifica su respaldo y defenderá a la fiscal general y su labor. El narcojuicio se reactivará con el correísmo presidiendo la Asamblea y la Comisión de Fiscalización. Por esto y más nos opusimos a que Noboa les entregue todo ese poder en el legislativo. No se puede enfrentar a las mafias en las calles si pactan con las mafias en la Asamblea Nacional. La postura de los asambleístas socialcristianos se mantiene. Nosotros estamos claros en que vamos a respaldar a la señora fiscal en el hecho de no apoyar ni la censura ni la... ADN, la bancada de gobierno, hizo lo propio en este comunicado y su posición de respaldo a la fiscal y a su gestión fue más directa. En este momento no hay lugar para tibios ni medias tintas. La bancada ADN respalda frontalmente la lucha contra las mafias y la corrupción. Por eso, doctora Diana Salazar cuente con el apoyo y los votos de la bancada ADN en la Asamblea Nacional en el próximo narcojuicio que tendrá que enfrentar. El escenario político y electoral por el que atraviesa el país les obliga a actuar de esta manera, asegura el asambleísta Garzón. Construye se pronuncia hoy y se pronuncia preocupado por el manejo de la mesa. Cuestiona, digamos, que la Revolución Ciudadana va a presidir la Asamblea, etcétera, etcétera. En función de eso es que hace su pronunciamiento. ADN no, ADN se va de frente. El juicio político a la fiscal Diana Salazar se podría retomar en medio de un escenario incierto en la Asamblea. Con la renuncia de Henry Kronfle a la presidencia, el correísmo estaría en la conducción de la misma y hay una acción de protección para otros juicios políticos que, de acogerse, podrían retrasar el de la fiscal.